Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este miércoles 22 de junio del año 22. Cristina Gallac, Juan González Barba, Manuel Muñiz, Pablo Zapatero, Ángel Olivares, Miguel Ángel Oliver, Esperanza Casteleiro, Inés Bardón, Héctor Izquierdo, Ana de la Cueva, Isabel Oliver, Pedro Saura, Alejandro Tiana, Irene Lozano, Hanna Yaloul, Noelia Vera, Ione Belarra, Francisco Hernández Espínola, Víctor Francos, José Antonio Montilla y Jesús Javier Perea e Israel Arroyo. ¿Saben ustedes quiénes son estas personas y qué tienen en común? Pues son todos los secretarios de Estado que han dimitido, han sido destituidos o han sido recolocados en el gobierno de coalición del PSOE y Podemos. 22 secretarios de Estado cesados, fugados o recolocados en solo los 2 años y pico que llevamos de legislatura. No está mal, ¿eh? 22, que es justo el número también de ministerios que tiene este gobierno. Y eso que en esta lista no hemos incluido a los jefes de gabinete y directores generales que también en algún momento de estos 2 años y pico decidieron largarse o les largaron. Algunos de los nombrados en esta lista, como Héctor Izquierdo, duraron en su puesto solo 6 meses. Y no era un cualquiera Héctor Izquierdo. Era secretario de Estado de Hacienda, que por cierto tuvo que sustituir a la también dimitida Inés Bardón. Bueno, pues Héctor Izquierdo decidió hacer el petate a principios de este mes, en pleno debate sobre la subida de impuestos que planea hacer el gobierno y justo en el momento en el que estaba la declaración de la renta, la campaña del IRPF. Pero es que un par de días antes, la ministra de Educación, Pilar Alegría, se había cargado a su secretario de Estado, en pleno escándalo y polémica por los currículum educativos. El secretario de Estado de Educación, bueno, ya ex secretario, le dijo a la gente cercana que ¿cómo le habían podido hacer esto? Pues haciéndoselo. Algunos se van, a otros los echan. Y a otros es verdad que los recolocan porque mueven las piezas. Entre los que se han ido hay que incluir a los 2 últimos, a Jesús Javier Perea e Israel Arroyo, porque la última desbandada se ha producido en el ministerio de José Luis Escrivá. En 48 horas le han dejado plantado al ministro, su secretario de Estado de Migraciones y su secretario de Estado de Seguridad Social. Según aparece publicado hoy en varios periódicos, ambos estaban quemados por su paso por el ministerio, y en el caso del secretario de Migraciones directamente es que ya no se llevaba con Escrivá, hasta el punto de que Jesús Perea, que así se llama esta persona, se ha marchado solo 1 año después de ser nombrado, porque va por 3. No, creo que son 5 secretarios de Estado que ha tenido el señor Escrivá. Hoy le han preguntado a la vicepresidenta Nadia Calviño en Antena 3 por esta fuga de los número 2 de los ministros de Sánchez. ¿Qué está pasando en el Ministerio de Seguridad Social? Porque hemos sabido que se han producido 2 dimisiones en puestos clave, en un momento especialmente sensible para la realización de las pensiones, 2 secretarios de Estado que dejan al ministro Escrivá, y nos preguntamos si es una espantada. ¿Qué está pasando ahí? No, yo creo que estaba previsto que hubiera un cambio de personas en el ministerio, pero esto me permite señalar un tema que he comentado esta mañana en la sesión de control, porque ha habido uno de los diputados que me ha dicho,
es que en el Banco Azul se vive muy cómodo. Yo creo que eso demuestra falta de conciencia de lo que supone estar en el gobierno de un país que además ha tenido que enfrentarse a la pandemia, ahora a una guerra a las puertas de Europa. El trabajo en el gobierno es un trabajo exigente, un trabajo responsable, y es normal que haya cambios de los equipos porque llevamos 4 años con una intensidad muy fuerte, probablemente sin precedente en la historia reciente de nuestro país. Pero es que el secretario de Estado apenas llevaba 1 año en el cargo. ¿Tanto desgaste ha tenido? Bueno, yo estoy segura de que los nuevos secretarios de Estado van a hacer un trabajo extraordinario, como lo está haciendo el conjunto de la Administración. Creo que los funcionarios de nuestro país y todos los equipos de los ministerios están dando lo mejor de sí mismos, especialmente en estos últimos 2 años, desde que nos golpeó la pandemia, y estoy segura de que van a seguir haciéndolo en el futuro, porque la responsabilidad y el servicio público yo creo que lo tenemos todos muy grabado. A fuego. A Nadia Calviño lo de Escrivá le parecerá normal porque a ella también en solo 48 horas le dimitió su secretaria de Estado de Economía, a la vez que se iba en el jefe de análisis económico del gabinete del presidente del gobierno y se marchaba el director de información económica de Moncloa. Pero al resto, al menos a mí, no me parece que ha sido algo rutinario. De hecho, por la información que nosotros tenemos, sabemos que no ha sido así, que no estaba previsto, que tenía una reunión el próximo lunes con los autónomos, uno de los secretarios. Y por eso, no sé, da cosa, ¿no?, escuchar a una persona con la responsabilidad que tiene Nadia Calviño decir sin pestañear que la dimisión en bloque de los 2 secretarios de Estado del ministro Escrivá en tan solo 48 horas era algo, no sé, rutinario, algo que estaba previsto. Porque yo creo que Nadia Calviño sabe que eso no es verdad. Y si uno es capaz de soltar una trola con las patas tan cortas en algo como esto, pues a lo mejor empezamos a entender por qué suceden otras cosas en la gestión económica del gobierno, y también nos ayuda a entender lo que está pasando con esa desbandada en los cuadros inferiores al presidente y a sus ministros. Exactamente los que no están en la bancada azul, los que tienen que estar detrás del que está sentado en el sillón azul. Por ejemplo, ¿qué está pasando con la gestión de los impuestos por parte del gobierno? La rebaja del IVA de la luz, que es una noticia de hoy. Una de las primeras cosas que dijo Alberto Núñez Feijóo al llegar a la presidencia del PP fue esta. Insistimos en acometer una rebaja inmediata del IVA, que grava la energía eléctrica, y del IVA que grava el gas. La directiva europea, la última del mes de abril, si la transponemos al ordenamiento jurídico español, podemos bajar el IVA al 4 o el 5% en la electricidad y en el gas. ¿A qué esperamos? ¿Por qué no lo hacemos? Si Europa lo facilita y Europa lo acepta. Alberto Núñez Feijóo, ya como líder del PP, dijo esto, y su partido le trasladó directamente la petición al gobierno de España en el Senado. Escuchen la respuesta que le dio la vicepresidenta Teresa Rivera a Javier Maroto aquel día. ¿Por qué se niega el gobierno a aceptar los votos a favor del Partido Popular para que el IVA de la electricidad y el gas sea del 5% en vez del 21%, como permite Europa desde abril? Afortunadamente no nos conformamos con medidas cosméticas ni con vaciar las arcas públicas para algo que probablemente será insuficiente en el medio y largo plazo. Así que bajar el IVA al 5% en la luz era una medida cosmética e inútil que solo servía para vaciar las arcas públicas. Eso dijo la vicepresidenta de la cuestión ecológica, ¿verdad? Transición. Pero es que la ministra de Hacienda fue un paso más allá y dijo que lo de bajar impuestos directamente es de fachas. Y también, si han escuchado ustedes el debate de ayer y el resumen que se produjo en Francia, la única formación política que plantea en ese país, que están en elecciones, una bajada fiscal es la fuerza de ultraderecha. Luego volveremos a María Jesús Montero, pero vamos ya con el anuncio de hoy. Porque después del galletón que se ha pegado su candidato en Andalucía, hoy Pedro Sánchez hacía este anuncio en el Congreso. Hace un año nosotros rebajamos el IVA de la luz
del 21 al 10%. Y quiero anunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país. Volvamos ahora a la ministra de Hacienda, porque cuando el que proponía bajar el IVA de la luz al 5% era Feijóo, Montero dijo esto. Aunque parezca lo sencillo, lo que se recurre de inmediato, la bajada de la fiscalidad no es la solución para todos los problemas. ¿Puede contribuir puntualmente? A veces sí y a veces no. La respuesta la tenemos con la luz, en la que se ha bajado la fiscalidad, algunos impuestos prácticamente se han suprimido y, sin embargo, la factura no baja. Por tanto, habrá que hacer otras cosas, además de ir a la parte de fiscalidad. Y cuando hoy el que propone bajar el IVA de la luz al 5% es Pedro Sánchez, María Jesús Montero, contundente, dice esto. La bajada del IVA del presidente Gobierno, ¿cree que servirá para reducir el precio de la luz? Sin duda. Yo creo que este Gobierno ha practicado en la factura de la luz la rebaja más importante que ha habido en la historia. ¿Se imaginan qué divertido debe ser trabajar en el equipo de la ministra Teresa Rivera o en el equipo de la ministra de Hacienda María Jesús Montero y tener que trabajar una semana en un informe que diga que bajar el IVA de la luz al 5% es un error y a la semana siguiente tener que hacer el papeleo para elaborar un decreto diciendo que es todo lo contrario, que es un acierto? Si uno es una persona decente y está en sus cabales, lógico que termine bastante quemado y que duren 6 meses, 1 año, 2 en el puesto. Porque además, esta locura de rectificaciones, de decir exactamente lo contrario, no es que sea una excepción, es que es el pan nuestro de cada día. Les pongo otro ejemplo también de hoy. El impuestazo a las eléctricas. Por cierto, anuncio de impuestazo a las eléctricas que en 2 días ha costado a los accionistas de las eléctricas 7.400 millones de euros. En 2 días, 7.400 millones de euros ha bajado la cotización de estas empresas cuyos accionistas, como son cientos de miles, supongo que no serán todos multimillonarios, que habrá gente que también mete ahí su dinero, cuando la gente invertía en bolsa para tratar de sacar algo. Bueno, pues dicho esto, le han preguntado por la mañana en el Congreso a la ministra de Hacienda por el impuestazo retroactivo a las eléctricas. ¿Y por qué un impuesto a las eléctricas para 2023 sino ahora? Hemos dicho ya que estamos trabajando en esa figura fiscal y que ya la anunciaremos cuando se plantee ya definitivamente en qué formato va. Como ven, esta medida es algo que de momento está en el aire, están trabajando en ella, parece que va la cosa encaminada, pero no es definitivo. Es algo en lo que están trabajando. De hecho, parece que ni siquiera se han puesto todavía de acuerdo dentro del gobierno entre la parte sanchista y Yolanda Díaz. Queda entonces descartada la fórmula de la recarga de los 10 puntos por la que abogaba Yolanda Díaz para las empresas eléctricas en el plan que se va a presentar este sábado. Están viendo qué vehículo, entonces queda descartado esa fórmula y están viendo otras distintas. Mire, yo ignoro esas propuestas de las que usted está hablando. Yo, como le decía, muchas veces lo que veo en los medios no se corresponde con el trabajo serio, responsable, técnico que se está haciendo dentro del gobierno. Así que Nadia Calviño directamente ignora lo que está proponiendo Yolanda Díaz. Y la ministra de Hacienda dice, oiga, que se está trabajando en ello. Está trabajando y ya veremos. Y si alguien dice lo contrario es porque los medios de comunicación somos culpables de que parezca que nuestro gobierno vive en el absoluto caos. Bueno, pues después de escuchar a las 2 personas más importantes del equipo económico del gobierno de España, a la vicepresidenta de Asuntos Económicos y a la ministra de Hacienda, atentos porque también hoy, un poco después, le preguntaban a la portavoz del gobierno en La Sexta. ¿Hay decisión y determinación por parte del gobierno para poner un impuesto a las grandes compañías energéticas, eléctricas? La decisión está tomada, está comunicada. Yo creo que hemos sido muy claros también en esta decisión, porque
Además, creo que iría bien para el país que las propias empresas energéticas hicieran el esfuerzo de contribuir con su país. Le pedimos a las empresas eléctricas y energéticas lo mismo que está haciendo el Gobierno, hacer esfuerzos. Estamos trabajando en ella, decía la ministra de Hacienda. La portavoz dice que la decisión está tomada y está comunicada. Supongo que estará comunicada a las empresas perjudicadas y afectadas, a las empresas energéticas, eléctricas, petroleras. ¿Y esto, señora portavoz, lo saben Nadia Calviño y María Jesús Montero? ¿O es que las ministras económicas no pintan? Por cierto, que la portavoz le ha pedido a estas empresas que hagan un esfuerzo, ha dicho, como lo hace el Gobierno de España. Y exactamente, señora Rodríguez, ¿a qué esfuerzo se refiere que está haciendo el Gobierno? Porque las empresas están haciendo esfuerzos, las familias están haciendo esfuerzos, pero cuando dice que el Gobierno está haciendo esfuerzos, ¿a cuáles se refiere? ¿Se han bajado el sueldo los miembros del Gobierno? No. ¿Ha reducido el número de miembros de su Consejo de Ministros el presidente? Tampoco. Siguen siendo 22 ministros que cambian de secretarios de Estado más que de camisa. ¿Han recortado el gasto en la administración? Tampoco. Más bien al contrario. Cada día tenemos muestras de cómo no solo no recortan el gasto, sino que lo aumentan. Y tengo que decirles que la última muestra resulta especialmente indignante. Porque ayer José Félix Tezanos, presidente del CIS, presentó un libro que no les extrañará, versa sobre lo bueno que es Pedro Sánchez, y en la presentación del libro que se la hizo Adriana Lastra, por cierto, muy seria, parece que hay alguien que le debe estar echando la culpa a ella de lo del domingo en Andalucía. Bueno, pues en la presentación del libro dijo Tezanos que el PSOE, por supuesto, va a ganar las elecciones generales, se celebren cuando se celebren, que Sánchez va a ganar. Pero es que Tezanos presenta un libro diciendo lo bueno que es Pedro Sánchez y dice que Pedro Sánchez vencerá el mismo día en el que el gobierno de Pedro Sánchez aprobaba un Real Decreto para modificar la regulación del Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Y saben para qué? Está publicado ya en el BOE. Bueno, pues el decreto era para crear una unidad de apoyo que va a permitir a José Félix Tezanos contratar a 4 personas para desempeñar funciones de confianza o asesoramiento especial. Porque dice el gobierno que así el CIS de Tezanos va a ser todavía más independiente y riguroso. Por si el sanchismo no tuviera asesores suficientes, otros 4 más y nada menos que para Tezanos y sus encuestas. Tantos asesores, tantos ministros y sin embargo el gobierno no es capaz ni siquiera de gastar el dinero que tiene adjudicado por los fondos europeos. ¿Se acuerdan de lo que dijo Isabel Rodríguez? Tenemos mucho dinero para gastar en poco tiempo. Pues es que les voy a dar la cifra. Bueno, no se la voy a dar yo. Escuchen porque en Antena 3 le preguntaban también por esto a la responsable política del atasco del dinero, que no es otra que Nadia Calviño. Noticia del País solo ha gastado 2.400 millones de los fondos europeos en 2021 y usted había presupuestado 24.000 millones. Es que estamos hablando de un porcentaje mínimo del 0,2 del PIB, ¿no? No, lo importante de los fondos, y yo esto lo digo siempre, no es cuánto dinero se gasta en un mes determinado. Lo importante es que hemos puesto en marcha todo un proceso de inversión pública a nivel del Estado y ahora sobre todo de las comunidades autónomas. Los anuncios que se han hecho de establecimiento de fábricas de baterías en España, las inversiones en el sector de la automoción, inversiones en el sector de la sanidad, en el sector tecnológico, todas estas inversiones no se entienden sin el plan de recuperación. Por eso el impacto del plan es mucho más profundo y mucho más duradero que una cifra concreta en un determinado momento. Lo importante de los fondos no es cuánto dinero se gasta. Lo importante no es una cifra concreta en un determinado momento.
si las cifras concretas no son importantes porque el gobierno las está ocultando, hasta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 22.000 millones de euros que no han llegado todavía a las cuentas que debía llegar, por ejemplo, de las pequeñas, medianas y grandes empresas españolas a las que el gobierno dice que tienen que hacer un esfuerzo. Y dice Calviño que lo importante no es las cifras concretas. Y después de esto, luego se extrañan de que se les fuguen los secretarios de Estado.